Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Buenos días amigas, buenos días amigos que nos acompañan en esta emisión de Informativo Tlaxcala, correspondiente a hoy lunes 22 de agosto del 2016. Hoy, como ya todos lo saben, habrá de iniciar, ya inició el curso escolar. Son muchísimos los niños, los jóvenes que a partir de hoy inician este curso escolar, aparentemente en Tlaxcala sin ningún problema y en varias entidades del país, pero en algunas, como es el caso de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, en la Ciudad de México, ahí hay problemas porque la coordinadora de los trabajadores de la educación se niegan a iniciar clases. Por el contrario, habrá marchas, habrá plantones. En Chiapas están anunciando una mega marcha y después de esta, bloqueos en instituciones del gobierno federal, anuncian la toma de radiodifusoras. En fin, otra vez el problema grave porque hay profesores que sí quieren que haya clases. El caso específico de Chiapas y Oaxaca. En Guerrero, ahí pareciera que es una mayoría la que no quiere, y los que no están de acuerdo no piensan ir a la escuela. Pero en Oaxaca y Chiapas, se teme incluso enfrentamientos, porque ahí sí hay profesores que están decididos a abrir las escuelas. Para ello, el gobierno federal ya desde el sábado y ayer, estuvo enviando por la vía aérea personal de la Policía Federal para, dicen, evitar alguna tragedia y evitar que haya desorden. Vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre en esas entidades. Aquí en Huamantla podríamos pensar que una reflexión ahora debiera ser individual de cada uno de ustedes, como se acostumbra a decir, cómo le fue en la feria y luego cómo nos fue en la feria. Desde luego, todos saben que en el aspecto religioso siguen las celebraciones, pero en el asunto profano, por lo menos el programa ya concluyó, aunque hay eventos después, pero el programa de feria ya concluyó. Lo demás es post-feria. Todo merece un análisis de cada uno de los habitantes del municipio, de la ciudad especialmente. De los visitantes, cuando usted sale a disfrutar de vacaciones o cuando usted sale a pasear, pues sabe que se puede encontrar con todo. Aunque busca obviamente lo positivo, pero
siempre hay un negrito en el arroz, o muchos negritos en el arroz, pero aquí y en cualquier parte. Lo lamentable es que todos los medios, porque en esto sí no hay distinción, todos los medios con oportunidad han estado señalando las deficiencias para que se corrijan, desde luego. Y pues no fue posible. Un caos la ciudad en días específicos. ¿Por qué? Porque anárquicamente todo tipo de vendimias ocupan la vía pública y no hay necesidad de elementos de la policía que cierren las calles. No las cierran los vendedores ambulantes, que no son ambulantes porque están fijos en la mitad del arroyo, en las banquetas, en donde pueden, permanecen ahí. El ambulante es el que anda caminando en distintas calles vendiendo sus productos. ¿Qué se puede decir de eso? Pues que no es lo interesante dar una buena imagen. Habría de tener un punto aparte la guamantlada, pero pues todos ustedes saben lo que ocurrió. Y todos ustedes, junto con también, sin distinción de medios, todos estábamos advertidos. Era un experimento, porque los organizadores nunca habían organizado una guamantlada. Así pagaron no sé qué renta, en fin, al ayuntamiento, al comité organizador, eso no lo sé, pero eso se dice. Y bueno, el resultado catastrófico para quienes desde las 9, 8:30 de la mañana estaban en su lugar, por el retraso, por el poco tiempo que duró. Pero estamos hablando de quienes llegan de otras latitudes del país a conocer el evento de la guamantlada que tanta difusión tiene. Porque quienes aquí viven y van, pues ya saben a lo que van. Independientemente de las advertencias que deben entrecomillarse de los organizadores de la feria, de que es un evento de alto riesgo y usted va por su cuenta, es decir, que no son responsables de nada, pues antier, lo que quedó demostrado es una irresponsabilidad total al no tener cerradas las calles a la hora prevista. Claro, no soltaron a los toros a la hora prevista, era imposible. Pero muchos vecinos, por ejemplo, de La Juárez, advirtieron a las 9 de la mañana que iba a haber problemas porque a esa hora, para ellos, ya debía haber estado cerrado todo, y no estaba. Pero el qué y el cómo no tiene ningún sentido analizarlo, porque la administración concluye este año. Ni las críticas, ni las sugerencias le importan nada. Ya, este año concluye. Aquí lo importante es que la próxima autoridad, el ayuntamiento que habrá de encabezar el contador Jorge Sánchez Jasso, vea qué es lo que no se debe hacer. Seguramente él con su equipo debe traer, como todos cuando llegan, muy buenas ideas. Pero hoy tuvo la oportunidad ya como presidente electo de ver qué no se debe hacer en la Feria de Huamantla. Ojalá y el equipo del que se rodee logre, después de las decepciones de las deudas, de las basificaciones, de que no hay dinero, de que todo eso que ocurre cada trienio, ojalá y esto cambie, porque hay opiniones y opiniones de personas conocedoras, además de gente muy cercana, hasta familiares de los fundadores, de los creadores
del encierro de toros estilo Pamplona, porque recuerden que así inició esto, pero como pues eso no dejaba tanto, entonces se ideó lo que hoy tenemos. Y llegan a una conclusión. Hoy, el encierro, el circuito de toros es una gran cantina con el mejor show. Heridos. Y pues con la posibilidad de muertos. Además de heridos de los toros, de heridos por riña, que los hubo. Porque como siempre, riñas dentro del circuito. Usted aquí pudo observar en guamantla.org, bueno, vio todo, pero usted pudo observar después de que el toro cornó a uno de los asistentes en el abdomen, ¿quiénes entraron a rescatarlo? Ningún socorrista. Vienen infinidad de ambulancias de estados circunvecinos, de la Ciudad de México, pero ¿en dónde están? ¿Será que están en sus ambulancias en donde les destinan el lugar? ¿Pero en dónde? Porque a ese lesionado lo levantaron asistentes al circuito. ¿Quién garantiza que saben cómo mover a un herido? Buena fe, sí, claro. Excelente buena fe de los asistentes ahí que de inmediato, unos espantando al toro porque seguía agrediéndolo, y otros al levantarlo, ¿en qué? En un montacargas, no en una camilla, en un montacargas. Usted ve el video y es verdaderamente triste, lamentable, vergonzante el traslado de un herido de esa magnitud en un montacargas. Claro, había que hacer algo. Y finalmente, pues hicieron mucho, porque de las, no sé cuántas anunciaron, pero muchísimas ambulancias, no viene la ambulancia con el operador, conductor, pues, no, deben venir con personal. Pues no apareció, en ese video que está clarísimo todo, no apareció nadie, con un símbolo de Cruz Roja o de alguna organización de estas que prestan su servicio a la población. Agréguele todo lo demás. Agréguele los comentarios de quienes integraron el comité o integran el comité organizador de la feria, de autoridades, de evitar el consumo. Bueno, la venta, porque el consumo está muy difícil. Si sin feria, en la vía pública, cualquiera puede estar consumiendo bebidas embriagantes, pues imagínese en la feria. Bueno, pero la venta, no. Es que los negocios que estaban abiertos era porque vendían o cerveza o pulque. Aparte, también, sí es cierto, que muchos visitantes llegaban con sus bebidas embriagantes. Pues sí, pero ahí lo que ha dicho gente de la Ciudad de México, medios de la Ciudad de México, muchas personas de Tlaxcala y de Huamantla, sigue siendo la cantina más grande del mundo. Pero hay que aceptar que con un gran show, para quienes gustan de ver sangre. Eso es en lo que está acabando un evento que debiera de dar un renombre a Huamantla con orgullo en todo el mundo. Pero bueno, decimos ya no hay mucho que hablar porque esto ya no lo compone la actual administración, por la sencilla razón de que esta termina a fin de año. Una pausa y continuamos.
San Fidel Cerrajerías, con 25 años de experiencia en el mercado, le ofrece programación de llaves con chip, apertura de cerraduras residenciales y automotrices, duplicados residenciales y convencionales, con chip o electrónicos. Visítanos en nuestras diferentes sucursales, Allende Norte número 521 y Morelos Poniente número 221 sucursal matriz en Huamantla, Tlaxcala. También nos encontramos en Rafael Aragrajales, Puebla, en calle 4 Norte número 1C, porque somos profesionales. Por su seguridad, San Fidel Cerrajerías. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-11905. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María, Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apizaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Taller de tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos. Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Las informaciones que tenemos o con las que amanecemos, hay una que tiene que ver con diputados electos, y esto es porque se dice esto en las redes sociales, obviamente, se dice que posteriormente a que diputados electos del Partido Acción Nacional de la legislatura, Guadalupe Sánchez Santiago y Juan Carlos Sánchez González, además de la ex candidata a diputada por el PRD, Aurora Villeda Temolsin, fueron mostrados por viajar en distintas partes del mundo. Pues esto causó opiniones encontradas, decíamos a ustedes, en las redes sociales, ya que en tanto algunos manifestaron su repudio, hubo quienes simplemente desestimaron y criticaron tal hecho, ya que en ambos actores políticos aún no entran en funciones. Esto es, como todavía no entran en funciones, pueden mostrarse en las redes sociales viajando por distintas partes del mundo. Esas son unas opiniones. Otras, bueno, pues no lo aprueban. Fue precisamente en Facebook en donde los diputados electos provocaron bueno, vamos a interrumpir este comentario porque
En la línea telefónica tenemos a la licenciada María del Carmen González. Ella es la titular de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Buenos días, licenciada. A ver, algo pasa con nuestra comunicación. La licenciada González Altamirano es la titular de la oficina, bueno, es Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso del Estado. Y la intención de platicar con ella, pues es saber qué pasó con nuestra solicitud para aquello del fuero. Pero pues vamos a esperar a que podamos restablecer la comunicación para platicar con ella. Licenciada, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Pues le estamos molestando porque ya pasaron varios días. Sabemos que no es cosa de usted. ¿No se comunicó con usted el diputado? ¿Perdón? Bueno. Sí, le escucho. Es que recuerda que me pidió su número, yo le di su número y me comentaron que se iban a comunicar con usted. Sí, para la información que fue lo último. Fue lo último que usted hizo favor de decirme, pero pues no, nunca se han comunicado. Qué bárbaro. Yo insistí al número del secretario particular, sí, pero no tenemos respuesta. Pero yo imagino, y por eso lo estamos molestando, de alguna manera usted como responsable de la Oficina de Comunicación del Congreso, sí, pues sí debe conocer qué piensan con relación a lo que ocurrió en Jalisco. Bueno, todos ya lo sabemos, usted y yo lo hemos platicado, nuestro público también sabe. La opinión de los diputados de Tlaxcala, en este caso, bueno, pues tendría que ser del presidente de la mesa directiva, que es el que hemos buscado, sobre esto, pero usted no sabe, usted no puede atribuir a algún motivo por el que no quieran declarar. Mire, sin saber exactamente, pudiera ser que sí desconocen un poco el tema y no se han querido dar el tiempo para platicar con usted a fondo. No es que no lo desconozcan a fondo, perdón. Sin embargo, sí creo que no han analizado bien la situación y sobre todo la forma en la que usted se los está planteando. Quiero creer que es eso, más que una falta de desatención, porque yo le insistí mucho tanto al diputado como a su personal para que lo atendieran, y a mí me dijeron, fueron muy seguros de que se iban a comunicar con usted. ¿Sí? Pero déjeme insistirlo hoy con el diputado, ya le voy a decir, a ver, dígame si le va a contestar o no, para que le demos ya una respuesta definitiva a don Joaquín, pues para que no le estemos haciendo esperar. A mí sí me apena mucho porque... Bueno, usted como periodista sabe, ¿no? El problema no es con nosotros, es con nuestro público. Sí, no, y Guamantla ha tenido muy mala suerte con los diputados de la actual legislatura, porque en este programa no nos hemos podido comunicar con nadie. No han querido atenderlos, ¿no? No han podido, vamos a decir. No, pero el caso es que no se ha logrado. Y yo entiendo su posición, usted no es la responsable de esta situación, porque pues, cada diputado piensa diferente, pero sí, ante nuestro público, sí le estamos solicitando que pues de una vez como le dije en una ocasión, pues que nos digan, no vamos a dar ninguna opinión, o esta es nuestra opinión. Así es. Mire, si me permite, hoy sin falta ya le tengo la respuesta del diputado que me diga sí, no, por pues, tal y cual razón. Porque le digo, la última información con la que yo me quedé, perdón, es que se iban a comunicar con usted. Sí. Y pues me lo aseguraron. Vamos a esperar, licenciada. Y... No me dé más tiempo que hoy. Yo, sin falta, hoy me estoy comunicando con usted para darle una respuesta ya definitiva. Por favor, don Joaquín. Pues se lo vamos a agradecer. No, al contrario, le ofrezco disculpas porque sinceramente se me va de las manos, pero voy a hacer lo posible porque haya una respuesta positiva. Muy bien, licenciada, sí. Pues estamos en contacto entonces. Claro que sí, don Joaquín, que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias. Usted ya escuchó
¿qué será lo que pasa con los diputados o con bueno, pues con todos, porque él es el presidente de la mesa directiva, él debe saber qué posición tiene el Congreso local con lo del fuero. ¿Querrán mantenerlo? Pues ya van a terminar. En este año termina su gestión legislativa. Los próximos diputados le estarán pidiéndole que no declare. ¿Querrán aquí conservar el fuero? ¿Para qué? Es innecesario, ya lo hemos comentado. Si no un diputado, si un funcionario X comete un delito o presuntamente comete un delito, lo que pasa es, si se quiere hacer justicia, lo que pasa es nada más que se entretiene un poco el juicio, porque si acusan a fulano de tal, un servidor público con fuero, de desviación de recursos, vamos, lo más usual, pues primero tienen que hacer un juicio antes de llamarlo, ni a declarar siquiera. Un juicio que los llevaría al Congreso a buscar su desafuero. Esto se lleva mucho tiempo. Una vez que se obtiene, el juicio es juicio de procedencia. Una vez que se obtiene el desafuero, entonces ya, dependiendo de la gravedad del delito, o lo citan o lo detienen. Ahora vamos a ponernos, me comentaba un abogado, vamos a ponernos en el caso de que ya no existiera el fuero y que hay la denuncia en contra del mismo servidor público que estamos inventando y por el mismo delito. Ya no tiene fuero, lo acusan. Si las autoridades superiores quieren, pues lo meten a la cárcel y lo investigan y si es responsable, lo sentencian. Pero si no, pues le dan vueltas, le dan largas al asunto. Y tienen razón, porque ustedes, amigas y amigos que están atentos en los medios, que les interesa conocer lo que ocurre, pues tienen muchos casos de sobra, que a tal expresidente, y para hablar de Huamantla, a tal expresidente lo van a meter a la cárcel porque dejó una deuda, otros dicen se robó tantos millones, bla, bla. ¿Cuál ha sido, no encarcelado, cuál ha sido juzgado? Ninguno. Aquí. Porque, por ejemplo, en el estado de Puebla hay varios en la cárcel, expresidentes municipales, para citar ejemplos. Aquí no. Entonces, yo no entiendo por qué los diputados se rehúsan a hablar con ustedes, a decirles al pueblo, decirles cuál es su opinión con respecto al fuero, cuando ya un estado totalmente lo desapareció y hay 3 estados más que están en trámite para desaparecerlo. ¿Quién sabe cuál sea el motivo? Si haya de verdad o sienta de verdad libertad el presidente de la Cámara de Diputados de Tlaxcala para hablar o no, porque lo extraño es que quien fungía como presidente de la mesa directiva antes del actual tampoco nos dio ninguna respuesta. Ahí estuvo más grave porque el asistente fue quien nos dijo que no, que nos fuéramos un día de que hubiera sesión y a ver si nos podía atender. Estos son nuestros diputados. Bueno, ya se van, pero es bueno que usted sepa, por eso quisimos hablar con la directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso local, para que ustedes escuchen que no estamos inventando, no nos quieren responder al cuestionamiento de qué opinan sobre el fuero constitucional, que ya les pusieron el ejemplo en Jalisco y otros 3 estados están en camino. Pero bueno, cuando estábamos
comentando esto de lo que apareció en las redes sociales, en Facebook concretamente, le decíamos a usted que estos viajes de estos diputados no pueden ser juzgados mal porque todavía no son diputados en funciones, son diputados electos. Pero bueno, la clase política, quienes la forman, con la idea de difundir que tienen derecho a gozar de viajes al extranjero con sus recursos, pues los defienden. Y deben tener razón, ¿no? Pero un diputado que ya lo es electo, se va de vacaciones, pues ¿para qué lo difunde en Facebook? ¿Para qué sus fotos de los lugares? Si aquí, por ejemplo, Ignacio Ramírez, bueno, vamos a quedarnos con él, nos comentó que todo este tiempo lo iba a ocupar para prepararse y llegar a la toma de posesión como legislador con iniciativas, con propuestas, que era lo que pensábamos. Que tenga derecho a descansar, pues todos, como diputados también descansan, y más los diputados que solo trabajan, digo, que tienen que legislar, que tienen que estar en la Cámara 2 veces a la semana. Que algunos ponen casas de atención a donde atienden y otros a donde no atienden, y si atienden, pues no son como un obrero, como un trabajador de una empresa, que tiene que llegar a 1 hora, y que tiene escasa 1 hora para comer, algunos no, menos. No, los diputados pueden hacer lo que quieran, pueden vivir como quieran. Claro, tienen que estar, pero no necesariamente en algunos eventos que no son del Congreso, pero que acompañar al Ejecutivo, pero los que quieren más, los que no sé, hay mucha libertad, hay mucho tiempo para pasearse. Y bueno, qué bueno, con sus recursos que estén paseando, pero ¿para qué se lo dicen al pueblo, al que van a representar? ¿Para qué? Cuando el pueblo está pensando que están estudiando qué llegar o cómo llegar al Congreso con iniciativas que le sirvan a la población de Tlaxcala. En fin, ese es un punto de vista, cada quien puede pensarlo como mejor le parezca, pero ellos se exhiben en las redes sociales porque pues tienen dinero para viajar y no están todavía trabajando, dicen, como diputados. Vamos también a platicarles sobre lo que está pasando en materia de, pues dicen ellos que es de gestión. Esto es un diputado en funciones, claro. Se trata de Juan Corral Mier. Por sus gestiones, dice su información, porque es un comunicado del Partido Acción Nacional, por sus gestiones de carácter económico, autoridades de San Francisco Tetlanocan hicieron realidad la construcción de la nueva Casa de la Cultura, Casa de Piedra, en donde se fortalecerán los valores del municipio. Este legislador, este es diputado federal, reconoció que el presidente municipal de ese lugar, viene con perseverancia buscando el beneficio del pueblo y solicitando apoyo. Por eso el diputado federal lo logró y se va a echar a andar esta obra, este trabajo que ya han realizado para que esa municipalidad cuente con una casa de cultura. Esto nos recuerda lo que nos decían los organizadores del desfile de la Gran Noche de Burladeros, de que el presidente municipal, que fue quien instauró este desfile, y ellos
tuvieron la intención de darle un aspecto cultural a este desfile. Y bueno, ellos cumplieron, podríamos decir que ellos cumplieron, pero los responsables ya de la autoridad pues, permitieron lo de siempre. Y entonces usted vio, admiró, se divirtió con el desfile, pero si después de que este concluyó usted tuvo necesidad de salir a la calle, se encontró con lo de siempre. ¿Por qué? Pues porque ya, como que ya no hay necesidad de tener permiso para vender bebidas embriagantes, por lo menos en la feria no. Quien quiera las vende. Y en cualquier puesto que usted se menos imagine, venden alcohol. Y así permaneció toda la noche. ¿Con qué? Con riñas, especialmente. ¿Qué es lo que deben hacer para que Huamantla tenga la tranquilidad que tuvo hace mucho tiempo? No tenemos, hasta este momento, no tenemos ningún rasgo, ningún indicio de delincuencia organizada. Bueno, ni siquiera de delincuencia común. Hay robos, sigue habiendo robos, pero siempre los ha habido. A casas habitación, robo de autos. Pero, ¿qué podemos esperar con 150 policías? Dividido ese grupo en 2 turnos. Pues nada. Aquí ustedes tuvieron la posibilidad, solo en Huamantla ORG, claro, de ver el C2 famoso, donde están las cámaras, bueno, los monitores de las cámaras de seguridad. Pues abandonan las cámaras, dejan solo el C2, por capacitación, porque fueron por la comida. ¿Cómo no va a darse tanto robo? Pero antes, con policías efectivamente en las esquinas, patrullando, fijándose en lo que puede o no puede ocurrir, había menos. Pueden decirnos había menos población y ahora hay más, pues debiera haber más policías. Y aunque el concepto de hace mucho tiempo, pero aquí nos lo dijo el que es regidor comisionado de seguridad, que no se resuelve todo con más policías, sino con cultura y con deporte. Pues imagínese, en tanto la cultura y el deporte logran penetrar mucho más que el consumo de alcohol, pues siguen haciendo falta policías y siguen haciendo falta patrullas. Pero curioso, las patrullas viejitas ahí andan, las patrullas bonitas son para los jefes. Son mil cosas. Es imposible no querer, no poder, aun cuando no se quiera hablar de lo que está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo ha originado un descontento de verdad importante. ¿A qué nos lleva? A tener la esperanza, como siempre, a tener la esperanza de que ojalá y en la próxima administración las cosas cambien. Y así dijimos, y así pensamos hace 3 y hace 6 y hace muchos años. Hay progreso, sí, porque sí hay progreso. Hay obras, en esta administración ha habido y están iniciando obras, sí, desde luego que sí. Y algunas muy bonitas, otras inconclusas, de todo, pero eso es lógico, eso es normal. Pero el orden y la seguridad aquí, pues no vemos que haya algún avance. Y es una pena, repetimos, porque ya están a pocos meses de concluir esta administración. Y así vamos a continuar. Bueno, en otras cosas de interés para todos, esto es de interés nacional. Tenemos aquí una nota que se publica en el semanario católico que se llama Desde la Fe. Aquí
El título de esta nota es "Gravísimo que el presidente de los diputados pida a Gobernación reprimir a la Iglesia Católica". Y esto es porque Jesús Zambrano Grijalva, que es el presidente de la Cámara de Diputados, pidió de manera enérgica a la Secretaría de Gobernación sancionar a la Iglesia Católica porque, según él, se está metiendo en terrenos que no le corresponde. Y este semanario le pregunta: ¿qué responde usted al diputado? Hugo Valdemar: es muy grave que el presidente de la Cámara de Diputados llame al gobierno de la República a la represión contra una institución que solo ejerce dos derechos fundamentales, el de expresión y el de libertad religiosa. Con esta declaración, lo único que hace el diputado es denigrar a la Cámara que preside, pues esta debe ser un lugar abierto para el diálogo y la conciliación de ideas, no para la represión de las mismas. Pero no hay por qué extrañarse, sigue diciendo la nota, pues más que como presidente de los diputados, habló como perredista, partido que ha sido un enemigo acérrimo de la Iglesia y cuya agenda política busca destruir a las familias con iniciativas a favor de la muerte, como el aborto, dar a los niños en adopción a parejas homosexuales, legalizar la marihuana y demás drogas en contra del desarrollo integral de los jóvenes, etc. Y así, mediante la promoción de una agenda que terminará por destruir a la sociedad mexicana. Y bueno, una pregunta más. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que a la Arquidiócesis de México solo le falta decir al diablo las instituciones. Esto es una pregunta para la diócesis. Y el responsable de esta dice: es preocupante la amnesia que sufre el diputado Zambrano, pues fue él, junto con su partido, el PRD, quien aplaudió hasta sangrar las manos esa exclamación de quien fuera su candidato presidencial. Fue él quien apoyó el cierre ilegal de la Avenida Reforma. Fue su bancada la que de forma vandálica tomó la Cámara de Diputados y quiso impedir la toma de posesión del presidente elegido legítimamente. Fue él y su partido quien puso en tela de juicio la legitimidad de las instituciones, de las que, por cierto, viven y se enriquecen sin pudor. ¿Cómo es posible que ahora venga a acusar a la Iglesia de una anarquía a la que ellos mismos incitaron? Y bueno, también señala que la visión que el presidente de los diputados tiene de la Iglesia es tan pequeña como su argumentación pueril. La Iglesia no es solo la jerarquía, es decir, los obispos y los sacerdotes. La Iglesia Católica en México la forman los más de 100 millones de bautizados. Por lo tanto, si alguna legislación afecta a nuestros fieles, a sus familias, a sus niños, al futuro del país, los obispos y sacerdotes no pueden quedarse mudos. Estas propuestas alteran los valores fundamentales de las familias mexicanas. Mientras la Iglesia esté en el mundo, no le puede ser ajena la política. La única política que le debe ser ajena es la partidaria, pero no la política que se entiende como el medio para la consecución del bien común. Y añade que el diputado Zambrano, en su corta idea sobre la Iglesia y en su desprecio a los católicos laicos, no quiere ver la inmensa inconformidad de los padres de familia hacia estas propuestas destructoras, dice, de sus valores cristianos y morales. Piensa que solo él y su partido saben lo que la sociedad necesita. Por esa soberbia y miopía, aunada a su corrupción, hoy es un partido en extinción, como lo predije hace 10 años, precisamente cuando impusieron su agenda inmoral y destructiva en la Ciudad de México. Y también añade que el problema del señor presidente de la Cámara de Diputados es que no lee ni los periódicos y, por supuesto, dijo, dudo que alguna vez haya tenido entre sus manos un semanario desde la fe.
Nuestro semanario no ha descalificado, ha argumentado y lo ha hecho a través de editoriales y artículos. Los últimos fueron 5 textos donde de manera seria, apoyados en estudios académicos, refutamos la propuesta presidencial. Él, el diputado, sí que solo descalifica sin argumentar. Y peor aún, con muestras de gran intolerancia, pide que se reprima y sancione a quienes no piensan como él. Insisto, que lo diga el presidente de la Cámara de Diputados es muy, muy grave. Y bueno, pues él finaliza con que él puede hablar, está autorizado por la Arquidiócesis de México y que todos los sacerdotes tienen la libertad de expresar su sentir, su pensamiento cuando consideran que como esta ley va a causar problemas a toda la sociedad, argumentando pues que hasta la fecha, aunque algunos digan lo contrario, la mayoría de mexicanos profesa la religión católica. De esto que es aquí dice que lo grave es que pida el diputado la represión, pero ¿qué es lo grave? Que continuamos con pues la falta de respeto. Vemos nosotros la falta de respeto en este caso de la Cámara a la Iglesia, de la Iglesia a la Cámara. La Cámara a través del presidente le dice lo que quiere a la Iglesia a través del episcopado le dice lo que quiere a la Cámara, y entonces estamos ya encerrados luego de la propuesta del presidente Enrique Peña sobre la legalización del matrimonio igualitario, así lo denomina. Estamos siendo testigos de un problema muy serio ya, de una división entre los mexicanos que no debiera existir, desde luego que no, aunque la promueve la iniciativa, la inconformidad de la Iglesia, la manifestación de quien es líder de los diputados en el PRI, digo porque la propuesta fue por el presidente, y el presidente es el primer priista del país. Bueno, pues el líder de los priistas dijo que su iniciativa no va a ser estudiada en este periodo de sesiones porque no es importante. Y pues obviamente esto fortalece a lo que la Iglesia está pidiendo. Simplemente que no se apruebe. Bueno, pues ni siquiera se va a estudiar, según lo está diciendo el propio líder de los diputados allá en la Cámara, en el Congreso. El líder priista dijo, no es importante, no lo vamos a estudiar en esta sesión, este periodo de sesiones. Y en las informaciones, vea que todo está revuelto. Hay una columna que se publica en el periódico El Universal, se llama, o le llaman Bajo Reserva, que pues es una de las columnas que más acierta en sus pronósticos y que pocas veces le han dicho que está mal lo que dice, lo que escriben ahí. Esto lo hacen con recopilación de reporteros del periódico y columnistas. Pues hoy estamos leyendo lo que ya todos conocemos, el PRI y la corrupción. Dice el texto, vaya lío en el que se encuentra el PRI. Nos explican que para poder suspender los derechos como militantes de los 4 gobernadores y exgobernadores que están bajo sospecha de corrupción, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Rodrigo Medina, se deberá demostrar primero su culpabilidad. Hace apenas unas semanas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
estableció que es inconstitucional un artículo del Código de Justicia Partidaria del PRI que establece que de manera excepcional, si la gravedad del caso lo amerita, acordará la suspensión provisional de los derechos del infractor hasta en tanto se dicta la resolución definitiva. Este apartado, según los magistrados, es contrario al principio de presunción de inocencia, por lo que no cabe ni la expulsión ni la suspensión inmediata, y tendría que haber sentencia judicial de por medio. Sin embargo, el temor en algunos sectores del PRI es que el tricolor ha vendido con bombo y platillo la imagen de que está en medio de una lucha contra la corrupción interna, por lo que si las autoridades no se dan prisa, como suele suceder, la promesa de ir contra sus gobernadores señalados quedará solo incumplida, justo en el año en que se jugarán elecciones cruciales. Concluye escribiendo, música para los oídos de sus opositores. Aquí tiene otro caso. Está hablándose de 3 gobernadores en funciones y un exgobernador. Ni siquiera en los estatutos de su partido, que es el PRI, ni siquiera ahí pueden expulsarlos antes de que la justicia demuestre que son culpables de corrupción. Vea qué es lo que comentábamos antes. Si se quiere ayudar a un mal servidor público, hay muchas formas de ayudar. Cuando se quiere perjudicar, rapidito, directo a la cárcel. Esa es, ni modo, esa es la justicia actualmente en México. Vamos a hacer una pausa y continuamos. San Fidel Cerrajerías, con 25 años de experiencia en el mercado, le ofrece programación de llaves con chip, apertura de cerraduras residenciales y automotrices, duplicados residenciales y convencionales, con chip o electrónicos. Visítanos en nuestras diferentes sucursales, Allende Norte número 521 y Morelos Poniente número 221 sucursal matriz en Huamantla, Tlaxcala. También nos encontramos en Rafael Ara Grajales, Puebla, en calle 4 Norte número 1C, porque somos profesionales. Por su seguridad, San Fidel Cerrajerías. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-11905. Visítenos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María, Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apizaco, Tlaxcala. Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio, 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Bueno, pues se tiene que seguir hablando de esto de los derechos humanos, que aquí hemos dicho, hay versiones, algunas, bueno, casi siempre oficiales, de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Huamantla sí trabaja, solo que no hemos visto nunca una recomendación.
lo que significa que el trabajo que hagan pues no ha llevado a nada, porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando recibe o toma un caso, porque lo debe tomar sin denuncia, cuando se conoce, cuando se da a la publicidad a través de los medios, lo debe tomar, lo debe investigar. La consecuencia es de que luego de su investigación, si comprueba que realmente se violaron los derechos humanos de alguien, debe hacer la recomendación a la autoridad superior. Si fuera un empleado o un colaborador de un ayuntamiento, pues al presidente municipal. Si fuera un estatal, pues al gobernador. En fin, así es. No, aquí no hemos podido conocer ninguna recomendación. Y violaciones a los derechos humanos, te imagínese. Pero luego decimos, bueno, es que si pasa a nivel nacional, como que nos acostumbramos. Hay una entrevista que le hace un semanario a la entrevista es a Emilio Álvarez y Casa, quien a partir del lunes 15 dejó la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en la entrevista él dijo que la crisis de derechos humanos en México es tan grave que a Enrique Peña Nieto le preocupa que su gobierno sea sentado en el banquillo de los acusados ante la Corte Penal Internacional. A esa preocupación, dice en esta entrevista, se deben las agresiones y descalificaciones del gobierno peñanietista, dice, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al grupo interdisciplinario de expertos independientes y a las organizaciones internacionales y nacionales que abogan por las víctimas. Y también añade, no es que le preocupe el tipo de delitos de derechos humanos, sino la calificación de la violación que pudiera acercar a que se abra un caso sobre México, a nivel internacional, claro. Álvarez y Casa entregó el cargo a Paulo Abrao, brasileño, que asume este lugar del mexicano, Álvarez y Casa. Y bueno, pues ahora dice que él se siente relajado y detalla los ataques que recibió desde Los Pinos por exigir justicia con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en particular de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Dijo que el conflicto estalló en febrero del 2015. Rememora cuando Juan Méndez, que es relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, denunció que en México la tortura era una práctica generalizada y sistemática. La preocupación del gobierno es la calificación de violaciones graves y sistemáticas que puedan llevar a México a esa denuncia, a ese juicio internacional. Y también dice que la instancia para ese posible evento asume un caso cuando se califica que en el país hay violaciones graves y sistemáticas. Juan Méndez emplea esos términos y luego otros los retoman, reproducen y los comparten. Pues a esto, es una parte de la entrevista, pero es en concreto lo fuerte es lo que le hemos dado lectura. Lo más grave es que sigue habiendo motivos para que esto pudiera llegar a ocurrir, porque recientemente, esto es la semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe al público y obviamente consignándolo a la Procuraduría General de la República, en donde después de un estudio científico, técnico y bueno, las comisiones, pero sobre todo la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, pues tiene los instrumentos para hacerlo, que la Policía Federal ejecutó a 22 personas allá hace un año, allá en Jalisco, en los límites con Michoacán. Se acordarán ustedes de esa balacera que ocurrió en un rancho aparentemente abandonado en los límites de Jalisco y Michoacán, en donde murieron 40 y tantas personas. Bueno, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos comprueba que 22 fueron ejecutados con balazos en la espalda y que fueron movidos los cadáveres y que les sembraron armas. Pues el responsable de la Comisión Nacional de Seguridad dice que no está de acuerdo, que fue un enfrentamiento y que los policías solo defendieron su vida. Pero la Comisión Nacional insiste, y esto es el riesgo de que si no hacen caso, de que si no se investiga quiénes fueron los policías que ejecutaron, y ya no debe decirse ejecutaron extrajudicialmente, porque todos nos han aclarado, la ejecución no puede ser judicial porque no hay pena de muerte en México. Entonces no se debe decir ejecución extrajudicial, no, ejecución arbitraria, eso sí. Bueno, pues a mansalva, para decirlo de otro modo, asesinaron a 22 personas, elementos de la Policía Federal. Y ahí está, otro clavito ardiente para que México pudiera ser llevado a una corte internacional, porque no se respetan los derechos humanos. Qué triste que empecemos una semana con estas noticias, pero ¿qué ganamos con ocultarlas? Absolutamente nada. Muchas gracias por habernos acompañado este lunes y esperemos que el miércoles pues ya tengamos algo de la Cámara de Diputados local, y si no, pues vamos a empezar a buscar a los diputados electos a ver qué es lo que opinan sobre el desafuero o no, que se desaparezca o no en el estado de Tlaxcala. Muchas gracias por su atención y hasta el miércoles próximo. Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio, 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. San Fidel Cerrajerías, con 25 años de experiencia en el mercado, le ofrece programación de llaves con chip, apertura de cerraduras residenciales y automotrices, duplicados residenciales y convencionales, con chip o electrónicos. Visítanos en nuestras diferentes sucursales, Allende Norte número 521 y Morelos Poniente número 221 sucursal matriz en Huamantla, Tlaxcala. También nos encontramos en Rafael Ara Grajales, Puebla, en calle 4 Norte número 1C, porque somos profesionales. Por su seguridad, San Fidel Cerrajerías.